Hace unos 25 años trabajaba para una empresa que contrataba personas discapacitadas para trabajar en varios lugares como centros de reciclaje, entre otros. Principalmente supervisaba 2 equipos diferentes, uno durante la semana y otro los fines de semana, y cada equipo constaba de 2 personas. La mayoría de las personas que empleaba tenían algún tipo de discapacidad mental, pero eran trabajadores dedicados. Los 2 trabajadores de fin de semana apenas los veía, así que me voy a enfocar en Amanda y Mariano. Obviamente son nombres ficticios para proteger su privacidad. Mariano es el sujeto de la historia, pero Amanda también era fascinante a su manera, ya que admitió después de trabajar con ella por un tiempo que nunca lavaba su ropa. Literalmente llevaba el mismo atuendo desaliñado y sucio todos los días, y solo se bañaba una vez al mes. Todos sus dientes estaban negros y desgastados, y el olor putrefacto que emanaba de su cuerpo y su boca era verdaderamente repulsivo. No exagero al decir que no podía estar a más de unos metros de ella por más de un segundo, y aún así aguantaba la respiración. En realidad, era fácil tratar con ella, y aparte de su extrema falta de higiene, era una buena trabajadora y generalmente agradable. Pero basta de ella. Lo primero que notabas de Mariano era que era grande. Yo soy corpulento, mido 6 pies y uso tallas extra grandes, pero Mariano me hacía parecer de talla mediana. También tenía una prótesis metálica donde solía estar su mano derecha. Naturalmente, siendo joven en ese momento, le pregunté a Mariano qué le había pasado en la mano. No de inmediato, pero después de trabajar juntos un tiempo. Él explicó que no quería hablar al respecto, pero sí me dijo que tenía esquizofrenia y que tomaba litio. En general era como un oso de peluche grande, y a menos que se le hablara era muy callado. Para ser honesto, era una figura triste que proyectaba una sensación de soledad. Una vez me contó sobre cómo había sido guardia de seguridad en un almacén abandonado en algún momento, y tuvo que renunciar porque escuchaba voces desencarnadas comunicándose con él a través de la maquinaria y los ruidos del aire acondicionado. Pero en su mayoría, era tranquilo y gentil. Cuando estaba cerca de mí, si no se le acercaba, podía sentarse y mirar la pared durante horas y no estoy bromeando. Nosotros cuidábamos los terrenos del área de descanso de la autopista desde la tarde hasta la noche. Estuve allí un par de horas después de que Amanda y Mariano se fueran, y una noche Mariano me preguntó si podía quedarse conmigo y hablar. Esto fue casi después de un año de trabajar juntos. Le dije que sí, pero tendría que ser fuera de horario. Terminamos sentados en la camioneta de la empresa en el estacionamiento. Eran alrededor de las 11 de la noche. Estábamos hablando de todo tipo de cosas aleatorias que seguramente yo sacaba, ya que él era introvertido. De repente, me preguntó si quería saber qué le había pasado en la mano. Traté de no mostrar mi emoción, pero había estado morbosamente curioso durante meses. Me contó que cuando era adolescente, se había involucrado con un culto satánico. Sus palabras. En retrospectiva, siendo de un pueblo pequeño y de una familia muy religiosa, probablemente eran simplemente malvados o paganos, o simplemente estaban bromeando. Después de un tiempo, se obsesionó con la idea de que esos adoradores de Satanás le habían puesto la marca de la bestia en la mano. No podía sacarse esa idea de la cabeza. Debo agregar que en ese momento aún no le habían diagnosticado esquizofrenia, y nadie sabía que estaba perdiendo lentamente el contacto con la realidad. Finalmente, después de unas semanas de obsesionarse, salió al cobertizo de herramientas de sus padres y tomó un cuchillo de pesca y procedió a cortarse la mano. Le pregunté qué sentía, en qué pensaba, cómo se veía. Dijo que no sentía mucho, estaba en una especie de psicosis religiosa, pero recuerda que cuando cortó los tendones y las vísceras de su muñeca, saltaron hacia arriba por el antebrazo como una cuerda de lucha libre liberada repentinamente de la presión. Dijo que todo lo que podía pensar una y otra vez era: voy al cielo, ya que presumiblemente se había cortado la marca de la bestia. Mientras tanto, solo puedo imaginar los gritos ensordecedores de sangre que probablemente alertaron a sus pobres padres, quienes, ambos advertidos, salieron corriendo para ver qué pasaba. ¿Puedes imaginar encontrar a tu hijo cubierto de sangre, sin una mano, y delirando sobre la marca de la bestia y el apocalipsis? Así que lo agarraron y lo llevaron rápidamente al hospital más cercano. Dado que era un pueblo muy pequeño, lo trasladaron a una ciudad más grande con instalaciones adecuadas para ese tipo de trauma. Antes de enviarlo, uno de los médicos preguntó si habían traído la mano para que pudiera ser reimplantada,
En su prisa y pánico, sus padres lo pasaron por alto, así que alguien fue enviado de regreso para la tarea macabra de recuperar la mano para enviarla al hospital. El oficial o quien fuera enviado regresó, y la mano había desaparecido. Ahora sé lo que estás pensando, yo también lo pensé, pero tiene sentido cuando lo piensas. Vivimos en medio de un sitio donde hay mucho campo, así que un perro, un mapache o un coyote podrían haberla agarrado. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevó todo esto? En cualquier caso, tuvo cirugía para curar la herida y fue diagnosticado como esquizofrénico paranoide. Más tarde le pusieron uno de esos cables de hombro para abrir un gancho protésico. Le daba un uso limitado, pero era mejor que nada. Esto fue antes de las prótesis geniales que tienen ahora. Le pregunté qué habría pasado si hubieran reimplantado la mano, si la hubieran encontrado. Dijo que en ese momento y en ese estado mental, se la habría vuelto a cortar. También debo agregar que no he visto a Mariano en casi 25 años, pero pienso mucho en él y espero que esté mejor. Esta historia ocurrió hace unas semanas y sucedió muy rápido, en cuestión de segundos. Trabajo como repartidor de comidas para el almuerzo en las escuelas. Básicamente, empiezo a trabajar a las 3 de la mañana cargando mi camión refrigerado con todas las comidas, un par de cientos al día, y las llevo a todo tipo de pequeñas escuelas que no tienen una cocina real y solo tienen que calentar las comidas para los niños en el almuerzo. Tengo que empezar el trabajo tan temprano porque, por supuesto, todas las entregas en las escuelas tienen que hacerse antes del mediodía. También entregamos a jardines de infancia y necesitan sus comidas antes de las 10:30. Así que esta mañana literalmente acabo de comenzar mi recorrido de entregas cuando llego a la primera escuela a la que entrego. Es un pueblo al lado de una carretera grande, más o menos en una montaña, y para llegar a la escuela tienes que conducir hasta la cima del pueblo por calles pequeñas. La escuela misma está un poco apartada de la carretera. Hay algunas casas alrededor, pero en el lugar exacto donde estacioné mi camión para hacer mis entregas, solo hay una escuela a un lado y, al otro lado, hay unos metros de césped grandes seguidos de un estacionamiento. En este lugar específico no hay absolutamente ninguna luz, ya que las luces públicas están apagadas hasta las 5 de la mañana, y yo estoy aquí alrededor de las 4 de la mañana todas las mañanas. Mi única manera de obtener algo de luz es llegar a la puerta donde necesito entregar las comidas y dejar el motor de mi camión funcionando para iluminar la pared de la escuela con los faros. Todo lo demás a mi alrededor está literalmente en completa oscuridad, así que hago mi entrega, salgo, cierro la puerta trasera de mi camión y me doy cuenta de que tengo que orinar, así que me detengo junto al césped contra mi camión para hacerlo antes de volver a subir. Como dije, está completamente oscuro. Estoy literalmente frente a la oscuridad y no puedo ver nada enfrente de mí, excepto las luces de la ciudad que están como a unos 16 kilómetros de distancia cuesta abajo. Estoy aquí mientras orino, mirando al cielo porque no hay nubes y puedo ver las estrellas bastante bien. Entonces, cuando termino, bajo la cabeza para mirar más abajo y frente a mí, veo una silueta pasando por delante de las luces de la ciudad. Literalmente me pongo los pelos de punta al pensarlo de nuevo y al escribir sobre ello. Solo puedo ver la forma de una cabeza y hombros pasando a unos metros frente a mí en la oscuridad, y solo lo veo debido a los faros que iluminan la ciudad y que están lejos. En este momento, termino y me abrocho el cinturón para volver a subir a mi camión, y de repente me asusto y empiezo a caminar por el costado de mi camión para volver a subir. Estaba detrás del camión orinando, no cerca de la puerta del conductor. Me digo a mí mismo, no hombre, eso no fue real, no viste una cabeza y hombros, solo fueron algunas hojas o una rama que entró en tu campo de visión y lo malinterpretaste. Pero no lo creía en absoluto. Estaba seguro de lo que vi y estaba asustado. Pero aquí está la peor parte. Una vez que estoy de vuelta en mi camión, listo para irme agarrando la primera marcha, echo un vistazo a mi espejo izquierdo mientras comienzo a poner lentamente en marcha mi camión, y allí veo una figura detrás de mi camión, asomándose para verme cuando volvía a subir a mi camión. Confirmó que no lo imaginé. Había alguien aquí a las 4 de la mañana en completa oscuridad, paseando aquí por alguna razón, a solo unos metros frente a mí.
y podía verme claramente porque recuerda que dejé los faros encendidos para iluminar la pared. Así que yo estaba mirando la oscuridad, pero ellos podían verme claramente y el motor estaba funcionando a mi lado, así que no podía escuchar si hacían pequeños ruidos al caminar. Y esta persona me siguió de vuelta a mi camión y se asomó para verme por alguna razón. Me asusté mucho y todavía lo estoy. No estoy entregando en la escuela por 2 semanas porque son vacaciones de invierno aquí en México, pero en general tengo miedo de volver allí. Puedo ser un tipo grande de 1 metro, casi 2 metros y 105 kilos, pero esto da miedo. ¿Cómo podrías siquiera esperar defenderte si alguien que quiere atacarte claramente puede verte, pero tú no puedes verlo a él? Me temblaban las manos mientras escribía estas líneas, reviviendo los momentos de horror que viví hace apenas unos meses. Trabajar en la oficina de una pequeña empresa de marketing solía ser solo eso, un trabajo. Pero todo cambió cuando este tipo comenzó a acosarme. Era un compañero de trabajo aparentemente normal al principio, pero algo en su mirada me ponía nerviosa desde el primer día que nos presentaron. A medida que pasaban las semanas, su comportamiento se volvía cada vez más inquietante. Siempre estaba cerca observándome, con una sonrisa siniestra que helaba la sangre en mis venas. Al principio traté de ignorarlo, de convencerme a mí misma de que estaba exagerando. Pero sus acciones hablaban por sí solas. Empezó dejando pequeñas notas amenazantes en mi escritorio, susurrando cosas perturbadoras cuando pasaba a mi lado. Pronto, sus mensajes se volvieron más explícitos y violentos. Traté de denunciarlo a recursos humanos, pero me dijeron que no tenían pruebas suficientes para tomar medidas drásticas. Me sentí atrapada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada día su presencia se volvía más asfixiante y más amenazadora. Entonces un día, mientras caminaba a casa después del trabajo, sentí que alguien me seguía. Me di la vuelta y lo vi a lo lejos, con esa misma sonrisa perturbadora grabada en su rostro. Corrí todo lo rápido que pude, pero él me perseguía a una gran velocidad. Finalmente, logré llegar a mi casa y cerrar la puerta con llave, pero sabía que no estaría a salvo por mucho tiempo. Las noches se convirtieron en una pesadilla interminable. Escuchaba ruidos extraños afuera de mi ventana, sombras moviéndose en la oscuridad de afuera. Sabía que él estaba ahí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Me sentía como una presa en su juego retorcido, sin salida a la vista. Una noche mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y lo vi de pie al final de mi cama, con una expresión de pura maldad en su rostro. Grité de terror y corrí hacia la puerta, pero él me alcanzó antes de que pudiera escapar. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, con cortes y moretones por todo el cuerpo. Me dijeron que me encontraron inconsciente en mi apartamento, pero que no había señales de entrada forzada. Sabía que él había estado allí, que había sido él quien me había atacado. Desde entonces vivo con miedo constante, mirando por encima de mi hombro en cada esquina, cada sombra. Sé que no estoy a salvo, que él aún está ahí afuera, esperando su próxima oportunidad para hacerme daño. Pero no me rendiré. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerme, para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por el horror que yo viví. Esto sucedió hace unos 15 años, cuando tenía 18 años. Solía trabajar en una franquicia de cafetería que también tiene un kiosco de periódicos en un gran centro comercial. Por alguna razón, recibíamos muchos tipos extraños, hasta el punto de que todas las chicas dejaron de usar maquillaje e intentaron tener el peor peinado posible para ser lo menos atractivas posible. Puedes imaginar el alcance del problema. Siempre he parecido más joven. Tuve que mostrar mi identificación para comprar alcohol hasta que tenía 30 años. Así que sin maquillaje, probablemente parecía tener unos 15 años. Un día, un padre extraño entra con su hijo. El padre tenía más de 50 años, calvo, vestido con cuero viejo al estilo motociclista.
y su hijo tenía más o menos mi edad y lucía como el típico nerd, alto, con anteojos y mirando al suelo. Primero, el padre pidió comprar algunos boletos de autobús. Revisé el cajón, que está bastante bajo. No lo había bajado para mirar en él. Esto es importante, pero no vi ninguno, así que le pedí a mi compañera que revisara si había alguno en la parte trasera. Ella regresa y dice, «Wow», así que le digo, «Lo siento, señor, no tenemos boletos en este momento». Y aquí es donde comenzó lo inquietante. «Oh, qué lástima. ¿Podrías tal vez mirar en el cajón de nuevo? Te ves tan bonita cuando te inclinas». Me quedé un poco sorprendida, pero dije, «Estoy segura de que no nos queda ninguno, señor». Lo vi mirando la figura de mi compañera, que la miro desde la cabeza hasta los pies. Hace una mueca y dice que quiere cigarrillos. Estaban en lo más alto y tendría que usar una escalera para alcanzarlos. Pero por esa misma razón teníamos una caja de cigarrillos del estante superior debajo del mostrador. Así que hice una mueca también y saqué los cigarrillos de allí. Oh no, esperaba que subieras a la escalera para poder mirarte mejor. Estaba tratando realmente de convencerme a mí misma de no decir algo inapropiado, así que solo dije, «Bueno, los tengo aquí, así que no necesito la escalera». «Qué pena. ¿Qué es ese colgante que tienes ahí?», básicamente metiendo su cara en mi escote. Di un salto hacia atrás, por supuesto, estaba realmente incómoda en este punto. Ahora sé que la forma más fácil de salir de eso habría sido pedirle a mi compañero masculino que se hiciera cargo de la atención de este tipo. Pero este fue mi primer trabajo, y no sabía resolver bien estas situaciones, así que no dije nada, y simplemente estaba embolsando rápidamente sus estúpidos cigarrillos para deshacerme de él lo más pronto posible. Mientras tanto, su pobre hijo, visiblemente avergonzado, tiraba de su manga de vez en cuando y decía, «Papá, ¿podemos irnos por favor?». Pero no hubo respuesta del padre en absoluto, quiero decir, un silencio total. Ni siquiera lo miró. Finalmente los cigarrillos que había pedido están embolsados. Le digo el total, y mientras está pagando dice, «¿A qué hora sales del trabajo esta noche, cariño?», con una sonrisa de pervertido. El hijo está completamente rojo en la cara y sigue repitiendo, «Papá, vamos», pero sin éxito. En ese momento, finalmente algo hizo clic en mi cerebro, y recordé una entrevista con una concursante de un concurso de belleza, que dijo que la mejor manera de rechazar a los viejos acosadores es hacerlos sentir, bueno, viejos. Así que sonreí con mi sonrisa más hermosa y dije con una voz dulce y risueña, «Oh señor, creo que eres incluso más viejo que mi papá». Eso lo hizo. Se puso rojo, agarró a su hijo y literalmente salió arrastrándolo detrás de él. Incluso dejó sus cigarrillos, así que hubo un lado positivo. Como soy fumadora y ya estaban pagados y él no volvió por ellos, mi jefe me dejó llevármelos. Aún así, fue realmente espeluznante y me siento incómoda pensando en ello incluso después de estos 15 años. También siento pena por el chico. Parecía agradable y no puedo imaginar la vergüenza que sentiría si mi papá estuviera acosando y molestando a chicas de mi edad. Soy una mujer de 20 años y trabajo como cajera en un banco. Como soy muy observadora, una vez noté a un tipo de mi edad que solía venir con un hombre mayor. Entraban, hacían sus trámites bancarios y trataban de entablar conversación conmigo. La vibra que transmitían de inmediato me ponía incómoda. Parecían tiburones acechando a su presa. Me halagaban diciendo lo atractiva que era y comentaban lo bien que mi camisa mostraba mis pechos. Vestía con atuendo de negocios, así que no había nada inapropiado en lo que llevaba puesto. Traté de ignorarlo y concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que entraban, hacían comentarios inapropiados hacia mí. Un día los vi caminando desde el estacionamiento hacia la puerta. Rápidamente le dije a mi jefa que esos eran los hombres que habían estado molestando. Ella me dijo que me escondiera en el área trasera y rápidamente obedecí. Algunos de mis compañeros esperaron a otros clientes. Después de 10 minutos, uno de mis colegas entró para decirme que el tipo me había traído una calabaza como regalo. Mi jefa les dijo que yo estaba almorzando, pero él insistió en esperarme para dármelo en persona. Después de media hora, esos hombres seguían en el vestíbulo. Algunos de mis compañeros me miraban con compasión desde donde estaban parados. Finalmente, mi jefa les dijo que tenía que irme temprano,
y ellos dejaron la calabaza con uno de mis colegas para que me la diera. Salí de la bóveda y 3 de mis compañeros me preguntaron qué pasaba. Les conté lo sucedido y les dije que me negaba a atender a esos hombres en el futuro. Se rieron y preguntaron por qué estaban regalando una calabaza. Rápidamente tiré la basura y me sentí muy incómoda. Otro día estaba atendiendo a los clientes en el vestíbulo yo sola. Estábamos escasos de personal y era hora de almuerzo. El mismo tipo que me dio la calabaza entró, pero el hombre mayor no estaba con él hoy. Miré nerviosamente a mi alrededor y no vi a mi jefa en su oficina. Él se acercó a mi mostrador con su sonrisa inquietante y me preguntó cómo me había gustado la calabaza. Estaba muy nerviosa y segura de que se notaba, pero a él no pareció importarle. Noté que movía sus manos rítmicamente debajo de su cinturón, mientras parecía muy excitado. Pude ver que intentaba complacerse a sí mismo, pero el mostrador bloqueaba mi vista, gracias a Dios, aunque recordé que había cámaras donde estaba parado. De repente se fue cuando entró otro cliente. Cuando mi jefa volvió a la oficina, le conté lo sucedido. Al día siguiente, los 2 hombres regresaron buscándome. Rápidamente me escondí y mi jefa les indicó que entraran a su oficina. No sé exactamente qué se dijo, pero les dijeron que no volvieran a nuestra sucursal o enfrentarían unas graves consecuencias. Nunca los volví a ver.